Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hoy estamos conmemorando un día como este, es decir, un día domingo, porque la Biblia dice que el primer día de la semana los discípulos fueron al sepulcro donde había sido sepultado Jesús y constataron, verificaron lo que él había prometido en su palabra, que su cuerpo no quedaría en la tumba, sino que él se levantaría de entre los muertos y que se convertiría el Señor en la piedra fundamental de la iglesia cristiana de todos los tiempos. Así que este día, hermanos, según el calendario pues que nosotros seguimos, se da énfasis precisamente a la resurrección del Señor Jesucristo. Pero creo que como cristianos, hermanos, tenemos que apreciar esta obra que es obvio que no lo vamos a celebrar únicamente en Semana Santa como se acostumbra, sino que es una obra que nosotros tenemos que celebrar todos los días. ¿Qué les parece? La vida de Cristo, la victoria de Cristo, la realidad, hermanos, que Jesucristo no está muerto, sino que Él vive. Y Él vive en el corazón de cada uno de aquellos que hemos abrazado, hermanos, la fe y la salvación por la cual el Señor murió. Por eso, en esta oportunidad quiero hablarles en este pasaje de la Biblia bajo el tema: pon tu fe en el Cristo que está vivo. Pon tu fe en Cristo, el Cristo que está vivo. Hoy en día, hermanos, hay un peligro en el cual todos nosotros podemos caer fácilmente. Y es envolvernos en una vida religiosa. Mire, si hablamos de religiones en el mundo, hay tantas opciones. Si hablamos de religión, hay tantas opciones en el mundo. De tal manera que nosotros podríamos escoger, ¿verdad? Así como cuando usted va a un restaurante y le dice, bueno, este es el menú, y usted abre la cartilla y usted ve ahí a veces hay tanta opción que uno no sabe qué pedir, ¿verdad? Pues así también, hermanos, es el mundo religioso. Hay tanta opción en materia de religión que aún los mismos hijos de Dios, los mismos cristianos, aquellos que hemos conocido al Señor, podemos caer, hermanos, en un ambiente de religiosidad. Fíjense, hay muchas personas que simplemente creen en la existencia de Cristo, ven la obra o la vida de Cristo como un hecho histórico y celebran como un hecho histórico porque la historia lo registra, la historia universal registra el advenimiento de Jesucristo, su nacimiento, su muerte, su resurrección, está allí en la historia universal, y muchos solamente celebran históricamente la vida
y los hechos del Señor Jesucristo. Pero la esencia de la bendición de Dios, de manera práctica para el hombre, hermanos, tiene que ir más allá de un conocimiento histórico, de un conocimiento bíblico, de un conocimiento teórico, teológico, acerca de Jesús, acerca de la obra de Jesús. Tenemos que hacer, hermanos, a Cristo de manera personal nuestro Señor. Y esa es la gran diferencia. Cuando usted y yo hacemos de Cristo el Señor de nuestras vidas, me encanta mucho lo que dice David en el Salmo 23, Jehová es mi. ¿Se acuerdan cómo dice la Biblia? Jehová es mi. No dice David, Jehová es el pastor o el buen pastor, sino que él dice, Jehová es mi pastor. ¿Por qué es importante esto? Porque nos dice que David estaba particularizando, estaba aplicando a sí mismo, hermanos, la obra del buen pastor Jesucristo, lo estaba aplicando a su propia vida, y eso es realmente lo que edifica. No nos va a edificar saber de Cristo de manera histórica. Es bueno saberlo, pero hasta el conocimiento intelectual, hermanos, no pasaría más. Pero cuando usted ve a través de la palabra y por el Espíritu Santo que Jesucristo vino a este mundo para perdonarle, para limpiar su pecado, para darle una nueva vida, para darle vida eterna y para derramar sobre usted todas las bondades que Dios, hermanos, ha previsto para nosotros, entonces las cosas cambian. Pero es necesario que vayamos, hermanos, más allá de lo histórico, más allá de lo religioso. ¿Cuántas personas se vuelven religiosas para este tiempo? Aún todos aquellos que en todo el año no han visitado una iglesia, en todo el año no han hecho una oración, en todo el año no han pensado en Dios. Pero parecería que este tiempo tiene cierta magia, ¿verdad?, para poder atraer la atención de algunas personas que de momento se vuelven muy piadosos y se vuelven muy religiosos. Pero la verdad, hermano, que eso únicamente es algo que está allí de manera superficial, pero no hay profundidad. Y eso es el peligro de la religión. Dios no quiere que nosotros seamos religiosos. ¿Sabe qué? Es más, Dios quiere que rompamos con toda rutina religiosa, hermano. Aún dentro de la misma iglesia evangélica, nosotros podemos llegar a ser, hermanos, cristianos religiosos, que estamos siguiendo un programa, que estamos siguiendo ciertas normas, ciertas cosas que la iglesia nos manda a observar y a hacer. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, estoy cumpliendo lo que los hermanos me han dicho que yo debo de hacer, y nos sentimos, a través de ese cumplimiento, nos sentimos las personas más espirituales del mundo. Pero la verdad es que Dios quiere que rompamos toda religiosidad y que amemos a Dios de todo nuestro corazón, hermano. Porque cuando usted y yo buscamos a Dios con todo nuestro corazón, la Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, hermano. Es decir, que aquella persona que viene delante de Dios y que reconoce su necesidad y que con toda sinceridad habla a Dios de su corazón, no una oración aprendida, no una oración repetitiva, sino más bien un quebranto de espíritu, una oración que surge de una necesidad que hay en el alma. Esa es la oración que Dios oye. Esa es la oración que Dios responde. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios no quiere, hermanos, que el hombre se vuelva una persona religiosa. El pasaje que hemos leído tiene como fondo o trasfondo la curación de un hombre. Aquí exactamente lo dice la palabra, el versículo 10. De un hombre que era paralítico de nacimiento. Y dice la Biblia, hermanos, que este hombre todos los días, de manera religiosa y disciplinada, venía a la puerta del templo de Jerusalén y ahí lo ponían. Si usted iba un día lunes,
ahí estaba el hombre sentado en la puerta del templo. Si usted iba al templo día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, ahí estaba el hombre sentado a la puerta del templo. Y los discípulos, dice la palabra, que llegaban a orar a la hora de la oración. O sea que había dentro del calendario, la agenda, hermanos, de la iglesia judía de aquel tiempo, estaba agendado la hora y el tiempo que se iba a dedicar para la oración. Y los que eran más espirituales, por decirlo de esa manera, iban al templo con disciplina para dedicar su hora a Dios en oración. ¿Y qué hacían después que dedicaban ellos la hora de oración en el templo? A lo mejor volvían a sus ocupaciones cotidianas, normales, sin ninguna cosa, digamos, espectacular o especial, sino que simplemente para poder llenar una rutina de semana, una rutina del día. Hermano, preguntémonos cuántas veces los discípulos habrán entrado al templo a orar y vieron al paralítico que estaba en la puerta. ¿Cuántas veces habían recorrido ese tramo de entrar y salir del templo? Y este hombre estaba allí, hermano, religiosamente todos los días, levantando la mano. Prácticamente ya era un ejercicio muy bien conocido, ¿verdad? Para él, levantar la mano para pedir una limosna todos los días, durante toda la vida prácticamente de este hombre. Hermanos, la pregunta es, ¿cuántas veces los discípulos que subían a orar, la oración nos hace sentirnos muy espirituales, ¿verdad? Porque dice, bueno, es que la oración es hablarle a Dios y Dios le habla a uno, es entrar a la presencia de Dios, es recibir la bendición de Dios. Y la oración, hermanos, es como un ambiente en el cual usted y yo nos conectamos con Dios. Pero sabe, la palabra de Dios dice que el que no ama a su prójimo, ¿cómo puede amar a Dios? Dios nos dice, ¿cómo tú puedes amarme a mí si no amas a tu prójimo? ¿Cómo tú me puedes amar a mí si menosprecias a tu prójimo? Dice Dios, el que ama a Dios también ame a su prójimo. Y en el mandamiento que Dios nos da en la palabra, que Jesús lo retoma en el Nuevo Testamento, Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Dios, esta es la ley, esta es la verdadera ley que el hombre debe de cumplir, el amor. La ley mayor es la ley del amor. Y sabe, hermano, que un día de estos, que los discípulos acostumbraban ir a la oración, el Señor les quebró, el Señor rompió ese paradigma, ese molde que ellos habían seguido por años, de ir a la oración pero no ver la necesidad del hombre que estaba allí. Pero ese día, hermano, el Espíritu Santo, para lección, no solamente los apóstoles en aquel tiempo, sino para lección para nosotros también hoy en día, hermano, el Señor rompió el molde, rompió, hermano, la tradición, rompió la costumbre de los discípulos de entrar a la oración sin observar la necesidad que había en ese hombre, para demostrarnos, hermanos, que Dios quiere que nosotros veamos la necesidad que hay en el hombre. Que no nos encerremos en el hecho de que somos personas de una iglesia que va a orar, una iglesia espiritual, una iglesia que ora, una iglesia que ayuna. Y eso es bueno, Dios lo aprueba y Dios lo bendice, amado hermano, pero más lo que Dios quiere es de que nosotros amemos las almas como Él las ama. Que nosotros podamos amar al pecador y estar dispuestos, hermano, a dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo lo que se demande en nosotros a fin de que cada persona en esta ciudad
en este país y en el mundo entero conozcan que Jesucristo les ama. Queremos ser instrumentos de Dios, instrumentos para bendición. Hermanos, cuando oramos y cuando amamos al prójimo, ahí es el binomio perfecto. El binomio perfecto no es, hermano, orar y olvidarnos de las almas perdidas, sino que el binomio perfecto es orar, clamar, bendecir el nombre de Dios, pero estar dispuesto a ir y predicar la palabra de Dios. Ir y declarar la verdad del Evangelio de Jesucristo para salvación a todo aquel que lo necesita. Entonces, ¿cómo quebró Dios aquí el molde? Dice el capítulo 3 de este libro de los Hechos, que ese día, cuando los discípulos iban a entrar al templo para la oración, el paralítico que estaba allí sentado en la puerta extendió la mano para pedirles una moneda, para pedirles dinero. Y fíjese, en ese momento, hermano, Pedro y Juan, dice la Biblia, observaron la actitud de este hombre de pedirles a ellos una limosna. Se tocaron me imagino, la bolsa de la ofrenda del ministerio evangelístico de Jesús, y no tenían nada, hermano. No tenían ni 5 centavos. Y entonces Pedro le dice al paralítico: míranos. Fíjese qué importante esto, hermano, porque según lo que entendemos, una persona como esta persona necesitada, como lo era el paralítico, se dice en aquel tiempo que ese tipo de condición social, que era una condición de una persona prácticamente abandonado, una persona que no tenía ninguna oportunidad en la vida, pues no podía caminar, no podía trabajar, tenía que depender de otra persona para que lo llevara de un lugar a otro. Era una persona en las peores condiciones. Y la manera como manifestaba la humillación este tipo de personas era ver hacia el piso siempre. Siempre se identificaban con lo más bajo. Nunca podían verle cara a cara a una persona o de ojo a ojo, porque eso era como decir, como sentirse orgulloso. ¿Y quién se podía sentir orgulloso de una vida tan, tan limitada y de tanta necesidad como lo era la vida de este hombre? Pero qué interesante, hermano, mire, cuando usted y yo vemos a Dios, todas las posibilidades que nunca antes habíamos conocido se abren. Porque Dios es un Dios que a todos nos ama. No hay ningún tipo de limitación para Dios. Dios le ama a usted, me ama a mí, ama a nuestra familia, ama al más vil pecador. Amén. Porque Él es bueno, su misericordia es grande, y el perdón y la gracia de Dios está disponible para todos. Entonces Dios, a través de estos siervos, le dicen al paralítico: míranos. Y por primera vez, hermano, a lo mejor en toda su vida, el paralítico levantó su mirada para ver cara a cara a aquel que tenía delante de él. En este caso era Pedro y Juan, que estaban allí. Míranos. Y en ese momento que el paralítico levanta su mirada, me imagino que él habrá pensado: bueno, algo grande va a suceder, porque nunca he visto cara a cara a alguien a quien le he pedido dinero. Pero eso es como decir, Dios le dice a través del apóstol: yo te amo. No sigas viendo el piso, no sigas viendo el fondo de tu vida. Mira a Dios. Hay esperanza en Dios. Dios tiene para ti la victoria para tu vida. Entonces, cuando le dice: míranos, él por primera vez levantó la vista hacia arriba. Y hermano, todo aquel que ve hacia arriba tiene esperanza. Amén. Todo aquel que mira a Dios, todo aquel que mira los recursos de Dios, las bendiciones que Dios nos ha prometido a través de Jesucristo, es una persona que va a vivir en esperanza, hermano. Míranos. Y en ese momento que el paralítico lo ve,
le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y esa es la palabra que al instante, hermano, el paralítico se levantó y anduvo. Qué interesante que Dios no necesita dinero para bendecirnos. Amén. Nosotros vivimos, dice la Biblia, o debemos de vivir por fe. No vivimos esperanzados al salario que ganamos o al dinero que obtenemos al fin de una jornada, porque eso puede que lo recibamos hoy, pero quizás mañana no será. Nuestra confianza no está puesta en el dinero, no está puesta en los bienes materiales. Es más, la Biblia dice que no podemos ser leales a dos señores al mismo tiempo. O somos leales a Cristo o leales a las riquezas de este mundo. La verdad, amado hermano, que nuestro mayor recurso es el Señor Jesucristo. Y la mayor riqueza que usted y yo tenemos es la riqueza de la fe, gloria a Dios. Y sabe que la fe no tiene límite, hermano. A través de la fe no hay ningún tipo de limitación. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero para que ese tipo de manifestación y riqueza espiritual se manifieste en nuestra vida, hermanos, tenemos que por lo menos mencionarles tres cosas, basado en este pasaje del capítulo 4 del libro de los Hechos. Primero, lo primero que quiero decir en relación a cómo recibir estas riquezas de la gloria de Dios y de las bondades de Dios para nuestra vida es, hermanos, demostrar que Jesucristo vive. Usted y yo como iglesia hemos sido llamados a demostrar que adoramos a un Dios vivo, hermano. Que la iglesia del Señor no adora un Dios muerto. Que no adora, hermanos, una idea. Que no adora un concepto teológico. Sino que la iglesia adora a un Cristo de poder. A un Cristo vivo, hermano. A un Cristo que vive para siempre. Dios quiere demostrar. A mí me llama la atención que el Señor Jesús, fíjese, se tomó el tiempo de 40 días para demostrar que Él no estaba muerto, sino que Él estaba vivo. Dice el apóstol Pablo, si leemos en la palabra de Dios en este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 3, fíjense lo que dice ahí en el libro de los Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, o sea, hablando de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, pruebas que no se podían refutar, pruebas basadas en lo verídico, en la verdad, en lo cierto. Dice, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante, ¿cuántos días? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús se tomó 40 días. Hermano, si Jesucristo es Dios, Él es Dios, ¿verdad? Si lo dice la Biblia, Él es Dios. Él hubiese podido resucitar y el día de la resurrección ascender a los cielos. Porque Él es Dios. Y no hay ningún tipo de limitación para Él. Pero Él se tomó 40 días después de la resurrección con un propósito, hermano. Demostrarle a la iglesia, a su iglesia en aquel tiempo, a aquellos que le seguían, que serían los que llevarían la palabra, el mensaje de la resurrección, hermano, más allá de la historia, demostrarles que Él no había quedado en la tumba su cuerpo, sino que Él se había levantado con poder y gloria y que Él estaba presente en medio de la iglesia. Que Él estaba vivo y estaba presente en medio de su iglesia. Hermanos, la mayor riqueza que usted y yo tenemos como iglesia es saber que Cristo está presente en mi vida. Él vive en mi corazón. Él está presente en la iglesia. ¿Sabe por qué la iglesia avanza, amado hermano, en medio de todas las oposiciones? Nada menos este día, bueno, ya en el otro lado del mundo ya llegó la noche y probablemente el siguiente día, pero
Hablemos del día domingo. Hermano, hubieron algunos atentados en 3 iglesias, digamos, cristianas, algunas de ellas católicas. Atentados contra la iglesia. Muchos hermanos que murieron ahí o personas que habían llegado a adorar a Dios para celebrar, como nosotros lo estamos celebrando aquí, la resurrección de Jesucristo, hermanos, murieron en estos atentados que este día domingo sucedieron allá en el otro lado del mundo. Hermanos, y la iglesia ha sido, a través de los siglos, ha sido estorbada, ha sido atacada, ha sido prácticamente por la obra del enemigo, tratando de detener a la iglesia, tratando de callar el mensaje, tratando de llevar, hermanos, a la muerte a aquellos que predican la palabra, a aquellos que se identifican con el Señor Jesucristo. Pero quiero decirles que han pasado más de 2000 años y el enemigo no ha podido detener a la iglesia. Y no va a poder detenerla. Porque Jesús dijo, esta iglesia yo la voy a edificar y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La iglesia es indestructible. ¿Sabe por qué? Porque en ella mora Jesucristo. Porque en ella está presente el Hijo de Dios. Y es la iglesia del Señor la que debemos de demostrar que adoramos a un Dios vivo. Por eso dice la palabra aquí cuando le preguntan a los discípulos acerca de lo que había sucedido con este hombre paralítico. Dice Pedro, bueno, ¿por qué me preguntan a mí si esto es lógico? Dice, lo voy a explicar. Jesús, a quienes ustedes rechazaron y lo reprobaron y lo llevaron al Calvario, Dios lo levantó de entre los muertos, lo hizo Señor de señores y Rey de reyes, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y a causa de Jesucristo es que este hombre está aquí con ustedes sano. O sea, dice Pedro, la demostración de que Jesús vive es que ustedes pueden ver a este paralítico que estaba enfermo de nacimiento, pero que ahora está sano. Ahora yo le pregunto, amado hermano, ¿cuál es el testimonio que usted tiene de que usted adora a un Cristo vivo? ¿Tiene algún testimonio usted en su vida? ¿Ha experimentado algún testimonio del poder de Dios en su vida en las últimas 24 horas del día? ¿En la última semana? ¿En el último mes? ¿Desde que se convirtió a Cristo? Hermano, tenemos registros de las obras de Dios, del poder de Dios. Sabe, hermano, este mundo cada vez más, tristemente a causa del materialismo y del humanismo que está invadiendo prácticamente la mente de los seres humanos en las escuelas, en las universidades, a través de los medios de comunicación, a través de las películas y a través de tanta información de mano atea y contra Dios que se ha levantado en el mundo se está volviendo escéptico. Y sabe que la única manera como nosotros vamos a poder sacar al mundo de su escepticismo, de su incredulidad, de su ateísmo, es demostrando que usted y yo adoramos a un Cristo de poder. Demostrando, hermano, que Jesucristo no es una idea, que Jesucristo no es algo que nosotros adoramos, sino que Él vive, Él está presente en la iglesia. Él quiere usar nuestra vida, hermano, para que nosotros podamos llevar el poder de Dios, lo que conocemos como los milagros. Los milagros van a existir mientras Dios exista, hermano. Y como Dios es eterno, los milagros van a estar presentes siempre. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una manifestación del poder sobrenatural de Dios sobre lo natural. Hablando sobre la naturaleza humana o hablando sobre la naturaleza de las cosas creadas. Dios altera las leyes. Usted recuerda en el Antiguo Testamento, en una batalla que tuvo Josué con el pueblo de Israel contra sus enemigos. Dice que se detuvo. Estamos hablando, hermanos, que toda la galaxia se detuvo.
Porque si la Biblia dice que se detuvo el sol, estamos bien diciendo que se detuvo toda la galaxia, hermano. Todo el movimiento que hay de la Tierra y todos los astros que están en esta galaxia. Usted puede imaginarse lo que pasó ese día, hermano. Toda esa ley que sustentaba, hermanos, la galaxia, donde nosotros estamos integrados como un planeta en este vasto universo, hermano, fue alterado a través del poder de Dios por aquellos que le creyeron a Dios. Ese fue un extraordinario milagro que pasamos por alto en el Antiguo Testamento. Un milagro. Y aquí podemos ver que este hombre fue sanado instantáneamente por parte de Dios a través de sus siervos para demostrar que Jesucristo está vivo. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los milagros que Dios quiere hacer, hermano? Dios quiere salvar, Dios quiere sanar, Dios quiere liberar, Dios quiere llenar con su espíritu, Dios quiere restaurar las familias, restaurar la vida de los hijos. Dios quiere, amado hermano, traer gozo, traer paz, traer esperanza, traer fortaleza, traer, hermanos, provisión, traer bendición. La lista, hermanos, puede seguir. Porque la lista es grande de las bendiciones, los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y como iglesia, nosotros tenemos que creer, hermano, en el poder de Dios que está presente ahí donde Jesús está presente. Por eso es que donde Cristo está, hermano, no puede prevalecer la obra de Satanás. Porque ahí está el soberano, el que tiene toda autoridad, el que tiene todo gobierno, el que tiene todo el poder, hermanos, para hacer cuantas cosas Él en su soberana voluntad quiere hacer en nuestra vida. Así que nosotros tenemos una tarea enorme. Como iglesia tenemos que demostrar con el poder de Dios, hermanos, que Jesucristo está vivo. Que no estamos únicamente para hacer cultos y reuniones, sino que estamos para demostrar el poder de Dios. Dios lo puede usar a usted, hermano, para llevar las almas a los pies de Cristo. Si Cristo, el Cristo resucitado, está morando y está viviendo en su corazón, hermano, Dios lo va a usar para llevar las almas a los pies de Cristo, para llevar a su familia a los pies de Cristo, para orar por los enfermos y que estos sanen, para orar por aquel que está oprimido, aquel que se quiere quitar la vida porque no tiene esperanza, porque el enemigo lo ha arrinconado a la pared, hermanos, espiritualmente hablando, y usted puede orar por él y reprender la obra demoníaca que está estorbando esa vida. Y dice la Biblia, hermanos, que el enemigo tendrá que huir en el nombre de Jesús. Entonces ahí estamos demostrando, la iglesia, hermanos, a través del poder de Dios, del Espíritu Santo, tiene que demostrar que adoramos a un Cristo vivo. Que no estamos hablando de palabrerías, hermano. Porque las palabras se pueden decir, mucha gente puede decir muchas cosas. Pero el Evangelio de Cristo no es palabra, dijo el Señor. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, gloria a Dios. En el poder de Dios, hermano. Y sabe que la evidencia más grande de que Dios tiene poder para transformar vidas es nuestro propio testimonio. Usted puede decir, usted puede proclamar y decir, ¿saben? Yo creo que Cristo vive porque Cristo cambió mi vida. Porque Cristo transformó mi vida. Cambió el rumbo eterno de mi vida. Ahora yo sé a dónde voy. Antes sabía que mi vida no tenía propósito. Creía que al morir se iba a terminar todo, pero ahora sé que Dios tiene vida eterna para mí, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha cambiado, hermano, nuestra vida por el poder de Dios. El mundo necesita conocer el poder de Dios. La religión lo único que le ofrece es una limosna. Por favor, denme una limosna para poder sobrevivir. Y hay mucha gente que va y entra y sale de las religiones, de las prácticas religiosas, de la filosofía de este mundo, hermano amado, de la sabiduría de los hombres, pero no se da cuenta que hay personas necesitadas
más que de una religión, más que de una filosofía, más que de un aspecto, hermano, o sabiduría humana o intelectual. La gente lo que necesita es a Dios. Lo que el mundo necesita es a Jesucristo, porque en Él está la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Y lo que el mundo necesita, amado hermano, es a Cristo. Y necesita experimentar el poder de Dios. ¿Y a dónde está el poder de Dios? En la iglesia. Porque a nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo, ahí el Señor depositó su Espíritu, para que a través del Espíritu Santo el poder de Dios se manifieste, hermanos, a la humanidad, para traer bendición y victoria a todos aquellos que están oprimidos por el diablo. La Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y vea lo que dice el apóstol Pablo cuando él va por el Espíritu a fundar una de las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia en Corinto. Fíjese qué interesante lo que la palabra de Dios dice aquí a través del testimonio de Pablo. En el capítulo 2, versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, la predicación del evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Era sabio Pablo? Sí. ¿Era un hombre poderoso intelectualmente y religiosamente hablando? Sí. Era fariseo de fariseos. Era maestro, hermanos, del judaísmo, de su nación, de su país, de Israel. Sin embargo, cuando él va a predicar el evangelio, él dice: yo no vengo con excelencia de palabra, no vengo fundamentado en mi sabiduría intelectual, en el conocimiento que yo tengo de la religión, en el conocimiento que tengo acerca de la sabiduría griega o cualquier otro tipo, hermano, de apoyo intelectual en el que él podía afirmar su ministerio, sino que él dice, fíjese el versículo 2 lo que dice: pues me propuse, o sea, él tomó esa decisión, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea que él sabía que el poder de Dios estaba en Cristo Jesús. Y cuando usted y yo vivimos para Jesús, cuando usted y yo, hermanos, vivimos para anunciar la verdad del poder de Dios a través de Jesucristo, eso es lo que usted y yo necesitamos, hermanos, para poder anunciar la buena nueva de salvación en este mundo. Estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración. Esa palabra demostración significa ir más allá de las palabras. Significa una manifestación milagrosa del poder de Dios a aquellos a quienes él predicaba. ¿Y cómo se manifestó la obra milagrosa de Dios a través de Pablo? A través de la salvación de muchas almas. O sea, la conversión es una manifestación, una demostración del poder de Dios. La sanidad divina del alma y del cuerpo, que es una demostración del poder de Dios. La liberación, cuando las almas son liberadas de opresiones del diablo, de vicios, de pecados que no se pueden romper de manera natural, pero Dios interviene para romper y para liberar el alma de ese tipo de cautiverio. ¿Qué es eso, hermano? Es una demostración del poder de Dios en medio de la iglesia de Jesucristo. Y el Señor mismo lo anunció a los discípulos. Él dijo: estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, gloria a Dios. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Estaba hablando de que la iglesia, hermanos, tiene más que palabras.
la iglesia del Señor, usted y yo, tenemos que demostrar que estamos adorando, sirviendo y honrando a un Cristo que está entre nosotros. Él mismo lo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermano, nos vamos a ir hoy con una tremenda tarea, que no es tarea de hoy, es tarea de siempre. Usted y yo estamos obligados a demostrarle al mundo que adoramos a un Cristo vivo, que Jesús está vivo, que el poder de Dios está vivo en nosotros, que la gloria de Dios está viva en nosotros, y que por ese poder, hermanos, de Dios, las vidas de aquellos que no han conocido al Señor vendrán a los pies de Cristo a través del poder de Dios que actúa en nosotros. Que el enfermo será sanado, porque Dios ama a los enfermos. Dios tiene compasión del enfermo y del necesitado, y Dios nos va a usar a cada uno de nosotros para llevar bendición a aquel que lo necesita. Hermanos, la iglesia, ha llegado el momento que la iglesia tiene que demostrar más que palabras, más que un mensaje, más que sabiduría, más que una teología. Tiene que demostrar que amamos y adoramos a un Cristo que está vivo, que sigue salvando, sanando, liberando y llenando con su poder. Amén. Y la otra cosa, hermanos, la segunda cosa aquí, ya corriendo, fíjese, necesitamos nosotros ayudar a las personas a que se enfoquen en el mensaje del Evangelio. El versículo 11 y 12 dice, volviendo aquí al libro de los Hechos 4, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, y en ninguno o en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, fuera de Cristo, fuera, hermano, de reconocer la obra de Jesús y de aceptarlo a Él como Señor y como Salvador de la vida, no hay posibilidad alguna de salvación. Usted puede ver en las liturgias de las religiones cosas muy sofisticadas, ¿verdad? Ceremonias muy pomposas, muy llamativas. Pero todas estas características, hermano, que nosotros podemos ver físicamente, ninguna de estas tiene el poder de salvar. Ningún predicador tiene el poder de salvar. Ningún líder religioso tiene el poder, hermanos, de salvar el alma del hombre de la condenación y de la destrucción eterna. Las religiones en el mundo, hermanos, levantan tremendos edificios, tremendas catedrales, tremendos, digamos, lugares donde se llevan a cabo los rituales religiosos, vestiduras espléndidas de oro y de plata, coronas y tantas cosas que uno puede ver, hermano, en cuanto al ejercicio de la religión. Pero la verdad es que ninguna de estas cosas puede salvar. Nada más es como, digamos, como una expresión. Que el mundo vea y que el mundo sea atraído por la pompa, por la grandeza, por la riqueza, por lo espléndido al ojo humano. Pero nada de eso puede salvar. ¿Sabe que ese paralítico estuvo ahí sentado durante toda la vida delante, hermano, de un edificio, de un templo majestuoso, como fue el templo en ese caso? Era el templo conocido como el segundo templo, el templo de Herodes. El primer templo, ¿cuál fue? El templo que edificó el rey David, Salomón. Bueno, nació en el corazón de David el segundo templo
que se conoce es el templo en la época de Jesús. Un templo que fue mejorado increíblemente por el rey Herodes. Un templo majestuoso, hermano. Hay fotografías y hay dibujos de la época. Un templo majestuoso, pero ese hombre pasó en miseria espiritual toda la vida y estaba a la puerta del templo, hermano. Ahí usted puede tener una idea que no son los templos, que no es la religión, que no es el poder religioso el que va a cambiar la vida y el rumbo eterno, sobre todo de una persona. Porque el único que puede cambiar la vida de una persona y puede cambiar la eternidad de una persona se llama Jesús de Nazaret. Por eso dice el apóstol, en ningún otro hay salvación. Por favor, no esté viendo la religión X o el líder X o la filosofía X para tener paz, para tener esperanza, para tener seguridad de salvación. Uno solo es el que salva y su nombre se llama Jesús de Nazaret. Él es el único mediador. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesús de Nazaret. Enfoquemos al mundo, ayudémosle al mundo, hermano, para que se enfoque en Cristo Jesús. Oremos por aquellos que están, hermano, con la mirada puesta en un lugar equivocado, en una persona equivocada, en un método equivocado. Clamemos a Dios, porque a lo mejor así muchos de nosotros estábamos en tiempo pasado. Teníamos la esperanza muerta, hermano, en algo que realmente no nos podía salvar, en alguien que no podía hacer absolutamente nada por nosotros. Y por mucho tiempo estuvimos cautivos por estas ideas religiosas, amado hermano, porque solamente Cristo puede salvar. Y es necesario que la iglesia ayude al mundo a desenfocarse, hermano, de lo perecedero, de aquello que realmente no tiene ningún tipo de facultad para la salvación, y enfocar la mirada en el Hijo de Dios, en aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó con poder y ahora vive en medio de la iglesia. Y ahora está morando en nuestro corazón, solamente en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en tercer lugar, la clase de fe que se requiere para recibir, hermanos, la manifestación del poder de Dios. Aquí solamente voy a decir lo siguiente. La Biblia dice que todo lo recibimos nosotros por fe. Amén. Dice que no andamos por vista, sino por fe. Y cuando Pedro y Juan le dicen al paralítico, no tenemos oro ni plata, pero tenemos algo mucho más grande que el oro y la plata. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Cuando ellos dicen en el nombre de Jesús, lo que están diciendo es que ellos tenían su fe, su confianza plena en la obra que Jesucristo había hecho por usted y por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Y esa fe que había en ellos, en el poder de Dios y en la obra de Jesús, hermano, fue suficiente para que aquel hombre recibiera el milagro de parte de Dios. A veces las personas van a recibir un milagro no teniendo nada de fe en su corazón. Eso lo vemos en la Biblia. Muchos casos las personas recibieron no por la fe de ellos, sino que recibieron por la fe de aquellos que fueron enviados por Dios para llevar la bendición a las vidas. Y este es uno de los casos, porque ¿qué estaba esperando el hombre, hermano? No me diga que él estaba esperando sanidad. Cuando les pide y le dicen, miren, denme una moneda. Y cuando los discípulos dicen, míranos. No estaba esperando él que le dieran sanidad,
¿Qué cree usted, que estaba esperando el hombre? Que le dieran una moneda. Y entre más grande fuera la moneda en cuanto a valor, mejor, ¿verdad? Pero se llevó la sorpresa de la vida. No le dieron oro, no le dieron plata, pero le dieron algo mucho más grande que eso. Le dieron la sanidad y le dieron la salvación en Cristo Jesús. Y eso lo hizo por fe. Hermanos, por la fe de ellos, la iglesia, usted y yo tenemos que, hermanos, tener una fe en ese Dios maravilloso, hermanos, que quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de su verdad y que todos los hombres sean salvos. Dios quiere, hermanos, que la iglesia ministre la salvación, los beneficios de la cruz del Calvario, de la victoria de Jesús al mundo. Y por fe, hermano. No necesitamos dinero. Vamos a construir un templo, un edificio, un colegio para enseñar la palabra de Dios a los niños en esta comunidad. Pero no estamos afligidos por el dinero, hermano. No lo tenemos. Pero ¿sabe qué? Dios lo tiene. Así que el problema con Dios no es de dinero, hermano. Dice la Biblia, mío es el oro y la plata. Es más, dice la Biblia, la tierra y su plenitud, dice Dios, son míos. El hombre dice, este es mi terreno, esta es mi casa, pero Dios dice, todo es mío. Entonces el problema, hermano, no es el dinero. La virtud es la fe, gloria a Dios. Si usted le cree a Dios, usted va a recibir la bendición de Dios. Si usted le cree a Dios, va a recibir salvación, va a recibir sanidad, va a recibir liberación, va a recibir, hermano, restauración, va a recibir todos los beneficios que Cristo Jesús ganó por usted y para mí en la cruz del Calvario y cuando Él se levantó de entre los muertos. La fe es el mayor recurso que la iglesia tiene para recibir y disfrutar de los beneficios del poder de Dios hoy en día. Vamos a orar. Póngase de pie. No sé cuál sea su necesidad este día, pero en estos 5 minutos, porque Dios muchas veces no necesita tanto tiempo para orar. Amén. Él lo puede hacer en 30 segundos. Lo puede hacer en 1 minuto, hermano. O puede tomar tiempo. Pero quisiera, hermanos, que ustedes dieran un paso de fe. Usted tiene una necesidad. Usted dice, yo quiero que el poder de Dios se manifieste en mi vida, en esta situación que yo estoy viviendo. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema que usted no puede resolver. Puede ser una aflicción, algo que aflige su corazón. Cualquier cosa que sea. Creámosle a Dios. Creamos que entre nosotros aquí, en este culto, está el Hijo de Dios. Cristo vive, hermano. Y Él está viviendo en medio de su iglesia. Y Él le puede dar victoria este día sobre cualquier desafío, sobre cualquier problema, cualquier necesidad que usted tiene hoy. Pero yo quiero desafiarlo para que usted venga aquí al altar como un paso de fe, para decirle al Señor, Señor, yo doy el paso de fe para recibir lo que tú tienes para mí hoy. Dé el paso de fe. Venga aquí al altar, dígale, Señor, yo voy a dar el paso de fe para recibir el milagro, para recibir la respuesta a mi necesidad este día. Y Él lo va a hacer, porque nada hay difícil para Dios.